Bienvenidos a nuestra sección de Canal Europa Ojo con las Fake News. Hoy nos acompaña Cristina Gallego, colaboradora del Observatorio Europeo para el Análisis y Prevención de la Desinformación y consultora y profesora de Marketing y Comunicaciones. Y nos va a hablar de algo tan grave como ha sido la utilización de la desinformación y las fake news durante la pandemia del COVID. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y enhorabuena por el estudio, evidentemente, sobre las fake news y la desinformación durante la pandemia del COVID-19. Bueno, aunque parezca increíble en algo que ha sido tan duro para la sociedad de todo el mundo, sobre todo para la europea, se ha utilizado la desinformación y las fake news. Y la primera pregunta sería, ¿qué influencia ha tenido en la pandemia las fake news, la desinformación y cómo ha influido? Sí, bueno, actualmente tenemos un gran problema y nos enfrentamos a un gran reto, ¿no? Que es el de la desinformación. En nuestra sociedad actual, donde nosotros estamos continuamente buscando noticias, bueno, consultando y queriendo estar informados, ¿no? Resulta que es cuando más desinformados estamos. De hecho, bueno, nos enfrentamos precisamente bueno, un ambiente quizá tóxico, precisamente porque las noticias fake corren mucho más rápido y llegan mucho más rápido a nosotros que noticias verdaderas, ¿no? Entonces, la veracidad con todo este bombardeo de información también es mucho más difícil de poder verificar. Y en concreto en la pandemia, es decir, durante el COVID, ¿cómo diría usted que ha influido? Es decir, ¿en qué comportamientos o en qué ha sido verdaderamente influyente la desinformación? Sí, de hecho, la ONU nos dice que estamos en un periodo de, bueno, o con un mal llamado infodemia, que precisamente son esas noticias falsas que afectan al sector de la salud. Por tanto, es mucho más peligroso que en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, se ha profundizado y se ha agudizado precisamente recibir noticias no del todo ciertas, y tenemos un montón de ejemplos a lo largo de todo el mundo, precisamente sobre la COVID-19, cómo prevenirla, sus consecuencias, que en ocasiones han podido confundir a la población. ¿Qué es lo que más se usa? ¿O bulos? Lo que podemos decir, falsedades, es decir, y cuáles sobre todo han sido las temáticas más utilizadas durante la pandemia para hacer desinformación. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? El canal, las redes sociales, precisamente, que es lo que actualmente muchas personas utilizan para informarse, al estar muchas más horas en casa, también a través de la televisión, ¿no? Pero bueno, hemos estado conectados a través de WhatsApp, reenvíos, etcétera, etcétera, que han provocado una desinformación aún mayor. Y esto unido a que, bueno, pues no se contrastan las fuentes, ni hay organismos oficiales en todos los casos que hayan, bueno, nos hayan aportado datos concretos, han contribuido precisamente a esa desinformación alrededor de todo el mundo, ¿no? Incluso los propios gobernantes, bueno, pues en ocasiones han contribuido a generar quizá más dudas que certezas. ¿Conocemos la procedencia de esos ataques? ¿Tenemos idea de quiénes los han producido? Pues no del todo. Muchos vienen de los propios gobiernos y han sido en primera persona los que, bueno, pues son autores de ciertas afirmaciones, pero en otras ocasiones incluso hemos sido los propios ciudadanos, ¿no? Los que precisamente con reenviar toda esa información sin confirmar hemos contribuido a que la mentira corra más que la propia verdad, ¿no? Dicen que la mentira ya se ha divulgado cuando la verdad está poniéndose los zapatos todavía, ¿no? ¿Y cómo podemos combatir esta auténtica lacra social? Es decir, visto su estudio y conocido el problema, además en algo tan grave, evidentemente, como una pandemia, ¿cuáles son sus consejos? ¿Cómo cree que debemos actuar? ¿Qué podemos hacer para combatir la desinformación? Bueno, en primer lugar, tomando todos conciencia, ¿no? Conciencia de que no hay que reenviar cualquier cosa que nos llegue, de que hay fuentes, educando precisamente cuáles son las fuentes oficiales, cuáles son las fuentes de interés que nosotros nos
generan confianza, ¿no? Y no solo que nos generen confianza, sino que son fuentes contrastadas, son estudios contrastados. Tomarnos esos 5 minutos de más en vez de estar leyendo noticias continuamente y estar creyéndonos absolutamente todo, tomarnos esos 5 minutos para poder contrastar realmente y poder profundizar en la noticia. Muchas veces son los propios titulares los que llevan a equívocos y nuestra interpretación de los mismos. Entonces, tenemos un reto nosotros como ciudadanos, que es poder discernir entre lo verdadero y lo falso a través de la educación, y de precisamente, bueno, conocer cuáles son fuentes, medios contrastados y tener ese criterio para poder seleccionar qué es lo que debemos reenviar, qué es lo que debemos leer y, sobre todo, los medios de comunicación tienen otro gran reto, ¿no? Realmente hay medios, concretamente en España, como El País, El Mundo, que están trabajando en proyectos precisamente con asociaciones donde se encargan de analizar la veracidad de las noticias que difunden, ¿no? Porque tienen un papel fundamental en todo esto. Por tanto, podríamos concluir que esto es una mezcla entre educación y medios de comunicación, ¿no? En gran medida. Totalmente. Bien. Pues bueno, muchísimas gracias, doctora Gallego. Yo recomiendo a todos nuestros seguidores, desde luego, que lean su estudio y que vean lo que está en juego, que ya no solo es la libertad, sino en el caso de la pandemia, la propia salud y la seguridad de las personas, ¿no? Y por tanto, pues agradecidos evidentemente por su trabajo y por haber contado con sus opiniones. Muchísimas gracias, un placer. Gracias.